El pasaje que vamos a ver hoy es un poquito difícil, porque el pasaje que vamos a ver el día de hoy se encuentra en Proverbios 6, del 16 al 19. Y este pasaje está hablando de 6 y son 7 las cosas que el Señor odia y aborrece, detesta. Así que, como les digo, es un poquito difícil. ¿El otro? ¿Mejor? Como gustes. Sí. Y como les decía, este es un pasaje que va a ser, honestamente, va a ser duro, porque estamos hablando de unos pecados que Dios detesta. Pero antes de comenzar, ¿a quién de nosotros nos gusta escuchar malas noticias? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta escuchar malas noticias. Porque las malas noticias, en eso mismo lo dice, son malas noticias y no nos gusta. Y lo que va a hacer este pasaje es que nos va a dar malas noticias. Este pasaje nos va a dar malas noticias. Algo que, como no nos gusta hacer malas noticias, lo que llegamos a escuchar en otros lugares y en otras iglesias es de que nos dicen cómo tener éxito, cómo encontrar más de lo que nosotros personalmente buscamos, pero no nos hablan del pecado que Dios detesta, del pecado que Dios odia. Así es que nos llevan por un camino fácil, sin llamarnos la atención, sin ponerlo la luz amarilla o la luz roja cuando nos estamos yendo por un camino equivocado. Y lo que el autor aquí lo que quiere hacer es llamarnos la atención, poner la luz amarilla de que hay que tener cuidado con estos pecados, o la luz roja si es que estamos en medio de esos pecados. Así es que nos va a llamar la atención a que paremos un momento y meditemos en eso. Porque imagínese, usted está gravemente enfermo y va al médico, pero el médico no le dice la gravedad de su pecado, de su enfermedad. Nada más le dice, cuídese, va a estar bien, siga nomás. Y él pensando en dentro, es bastante grave lo que tiene. Dice, pero los riesgos son muy grandes para operar. Así es que nada más le recomienda, siga nomás, todo va a estar bien. A ese tipo de médico lo evitaríamos a toda costa, ¿verdad? Lo evitaríamos. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo el riesgo con esa enfermedad. Y es lo que el autor nos está diciendo, nos va a decir y nos va a mostrar en este pasaje. Estos pecados son graves en los ojos de Dios y tenemos que evitarlos. Para un hijo de Dios, estos pecados no deberían de ser evidentes en nuestras vidas para nada. Y miramos de que estamos viendo proverbios, son los proverbios de Salomón, y con mucha sabiduría Salomón da este mensaje. Así es que quiero que examinemos estos versículos y meditemos en estas actitudes y acciones que Dios detesta. Dios aborrece estas actitudes y estas acciones. Si es que vamos a leer el pasaje, me gustaría que leyéramos el pasaje desde el versículo 12 hasta el 19. Del 12, sí. Dice, a los oídos por oír y los ojos para ver. Por Proverbios 6. Dice, el versículo 12 dice así: el bribón y sinvergüenza, el vagabundo, el de boca corrupta, hace guiñas con los ojos y señales con los pies y con los dedos. El malvado trama el mal en su mente y siempre anda provocando disensiones. Por eso le aborrecerán
Y por eso le sobrevendrá la ruina. Por eso le sobrevendrá la ruina y de repente destruido y no podrá evitarlo. Versículo 16. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testimonio que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias de que tu palabra el día de hoy nos está llamando la atención. Nos está llamando la atención en unas actitudes y acciones que son detestables y odiosas para ti, Señor. Señor, te pido que tú nos ayudes a reconocer si estamos en algunas de estas, Señor. Y te pido que seas tú que nos lleve a un arrepentimiento, a reconocer de cómo es de que estamos caminando contigo, Señor. Te pido que nos ayudes y nos guíes, que tu palabra nos hable fuertemente a nuestros corazones, Señor, y que nos podamos nuevamente encontrar contigo y encontrar esa paz y vivir una vida que te trae honor y gloria, Señor. Encomendamos este tiempo nuevamente en el nombre de ti, Jesús. Amén. Y como vemos, el pasaje es bien duro, y el versículo 16 dice así, nuevamente: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. ¿Cuáles? ¿Cuánto les hemos en este versículo miramos 2 palabras que se nos hacen difíciles de aceptar? Y esas palabras son aborrece y detestables. Estamos hablando de Dios. Y creo que todos hemos sido enseñados desde el tiempo que hemos venido a Cristo de que Dios es amor, ¿verdad? Se nos ha enseñado que Dios es amor. Y lo es verdad. Es una cita directa que encontramos en 1 de Juan 4:14. Pero este versículo lo que nos hace ver es el otro carácter de Dios. Sí, Dios es amor. Pero si no hay lo contrario al amor, ¿qué hay? Si es que este pasaje, sí, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Entonces nos va a ayudar a ver de que sí, Dios es amor, pero hay algo completamente opuesto al amor. Y para poder Dios amarnos como nos ama, va a haber cosas que Él rechaza y detesta. Dice, si no habría la necesidad de levantarse, tampoco habría la necesidad de que nos acostáramos. Dice, si no hay la necesidad de entrar, tampoco habría la necesidad de salir. Si no hubiera la necesidad, si no existiera lo bueno, no existiera lo malo. Si no hay cielo, tampoco habría infierno. Y si no hay amor, tampoco habría odio. Y miramos de que este pasaje, este versículo encabeza una lista que nos va a dar este pasaje, de que encabeza con esto: Dios aborrece y detesta estos pecados, estos que va a mencionar enseguida en esta lista. Y hay muchas otras cosas. Esta lista no quiere decir que es completa. Hay muchas otras cosas que encontramos en la Biblia que dice que Dios aborrece y detesta. Por ejemplo, la homosexualidad, la idolatría, la lujuria,
el ser deshonestos en negocios. Podemos leer varios pasajes en Deuteronomio y Levíticos, donde la palabra de Dios nos dice que Dios aborrece y detesta no nomás estos que vamos a ver ahora, pero los que les acabo de mencionar. Si es que no es una lista completa, pero es una manera de mostrarnos de que hay cosas que son absolutamente detestables para Dios. En Proverbios 29:1 dice: el hombre que después de mucha reprensión endurece la cervix, de repente será quebrantado. Vamos a escuchar estos pecados que Dios aborrece, y a veces, si ustedes son padres, ha habido veces en que han reprendido a sus hijos y sus hijos se ponen tiesos, no les gusta lo que se les ha dicho y se van, o los mandamos a su cuarto. El pasaje de Proverbios 29 nos está mostrando de que cuando una persona es reprendida y no acepta la reprensión, aunque sea buena, se va a negar y va a ser necio, y de repente va a ser castigado. Dios es justo y nos va a castigar como merecemos. Y es lo que este pasaje nos muestra. Vayamos entonces a ver cuáles son las cosas en esta lista. Antes de comenzar a ver la lista, quiero mencionar que los versículos del 12 al 15 son un comentario. Los versículos de 12 al 15 está hablando de una persona específica. Y los versículos del 16 al 19 es un comentario a este tipo de persona que menciona en los versículos de 12 al 15. Y fíjense cómo este es el tipo de persona a la que esta lista se está refiriendo. Y dice que el versículo 12 dice: el bribón y sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta. A este tipo de personas se está refiriendo esta lista. Si es que hay un tipo de persona que se niega a Dios, que se afierre a hacer la maldad. Y estos versículos del 16 al 19 están mirando de que esta persona está entregado al pecado. Y el Señor aborrece eso. Ahora hemos visto establecido de que este es un comentario sobre este tipo de persona que encontramos en los versículos del 12 al 15. Y veamos el versículo 17. Y comienza así: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. Este tipo de persona está haciendo esto. Cuando dice ojos que se enaltecen, ¿a qué se puede referir? A una persona orgullosa, a una persona que se siente mejor que los demás. Dice, el orgullo es el polvo que nos hace enaltecernos a nosotros mismos. Y hay a veces que es bien sutil. Solamente que si tenemos a alguien de confianza en nuestras vidas y le damos permiso, no esa persona nos va a poder decir: mira, tú eres así en esta o en aquella situación. Pero ese es el orgullo. Es el polvo que nos hace que nos enaltezamos nosotros mismos. Y no pueda que sea en toda nuestra vida en general, pero va a haber instantes que nos hace eso. Algo que podemos mirar y es de que el orgullo ha existido desde el principio. El orgullo estuvo en medio del primer pecado que podemos mirar en Isaías cuando los ángeles se rebelan contra Dios. El orgullo ha estado ahí desde el principio. El orgullo
fue también el gancho el que el enemigo utilizó para tentar a Eva y hacerla caer. Así que miramos de que el orgullo está ahí. Romanos 12, del 12:3 dice así. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Según la medida de fe que Dios le haya dado. No debemos pensar más de nosotros mismos. Es un mandato de Dios. Y en especial es peor cuando pensamos más de nosotros mismos que los demás. Si miramos de que el enemigo utiliza estos pecados para sutilmente mantenernos separados de Dios. El siguiente es la lengua que miente. La lengua que miente. Dios odia la mentira. La mentira es lo opuesto a la naturaleza de Dios. La palabra nos dice que Dios es verdad. Dios es verdad y una mentira es un ataque a la esencia misma de Dios, porque Dios es verdad. Y miramos de que sí, el orgullo, la mentira, está en nuestras vidas y pueda que sea, como les digo, bien sutil. Una mentira blanca, ¿a quién daña? Eso decimos. Pero aún así, en la palabra de Dios, es una mentira. Tiene un propósito para nosotros o una intención para la persona a la que se la decimos. Y es fuerte. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando estamos mintiendo por X motivo, buscando nuestra propia beneficio o conveniencia, con ese propósito, no estamos en la verdad. No estamos en la verdad, y si es así, no vamos a poder ir al Padre. No vamos a poder ir al Padre. Dice, la lengua nos fue dada por Dios con el fin de utilizarla para darle gloria a Él. Es el motivo en que Dios nos dio una voz. Sí, dice, cuando la utilizamos de una manera inapropiada, estamos robándole la gloria a Él. Dios nos dio la voz, la lengua, para que salgan sonidos de gracia y honor hacia Él. Pero cuando lo estamos utilizando, le estamos robando la honra y gloria a Dios. Nos está hablando duro. El siguiente dice, las manos que derraman sangre, y no nomás sangre, sino sangre inocente. Dice, esta frase se refiere al asesino, se refiere al asesino, una persona que con propósito va y le quita la vida a otros. Tiene su propósito. Hay una intención. Dice, pero esta persona está haciendo daño físicamente a alguien, robándole de su vida. Pero podemos decir nosotros, bueno, pero yo no soy asesino. Así es que gracias a Dios me libro de eso. Pero también podemos darnos cuenta de que no nomás nos podemos hacer daño físicamente. Si nos podemos hacer daño, podemos asesinar espiritualmente a alguien. Podemos asesinar con nuestra propia lengua, como nos dice el pasaje, la parte anterior, psicológicamente, emocionalmente,
mentalmente, estamos a veces causando daño, aunque no es físico, pero sí es emocional, psicológico, mental. Podemos causar ese tipo de daño. Y Dios odia, detesta ese tipo de pecado. Y como hijos de Dios, esas cosas no deberían de estar entre nosotros. El versículo 19, como les digo, esta lista va y nos va recalcando, nos va mostrando de que una persona así es difícil de compartir con ella. Versículo 18 dice, el corazón que hace planes perversos. Cuando pensamos algo, maquinamos algo, nadie más se da cuenta, ¿verdad? Nada más lo maquinamos en nuestra mente, lo guardamos ahí. Pueda que en ocasiones, si son planes buenos, los llevamos buscamos maneras para realizarlos. Pero este pasaje en el 18 dice, el corazón que hace planes perversos. Una persona que está maquinando cómo hacer daño a alguien más. Desafortunadamente somos parte de la raza humana y todos hemos maquinado pensamientos de este tipo. Todos. Somos parte de la raza humana y no nos hemos podido escapar porque es nuestra naturaleza de luchar contra estas cosas. Y es una lucha. Luchar contra estas cosas. Dice, pero cuando alguien piensa en hacer mal, medita sobre el pecado y sobre los medios para lograr esos malvados planes, está demostrando su corazón perverso. Así es que, fíjense, en cada una de las cosas que hemos mencionado hasta ahorita, cuando se manifiestan, está demostrando el estado de nuestro corazón. Está demostrando el estado de nuestro corazón. Y nos va a costar meditar en eso y reconocer el estado de nuestro corazón en estas áreas. Nos va a costar. Pero eso es lo que demuestra. Y creo que nos va a llevar a ver y a pensar claramente qué es lo que estoy haciendo. Señor, obra en mí. Ayúdame. En la segunda parte del versículo 18 dice, los pies que corren a hacer lo malo. Y fíjense, aquí ha comenzado el versículo 19, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacerlo, lo malo. Lo ha pensado, lo ha meditado y ahora ¿a dónde va? A realizarlo. Hacia allá va. Dice, se ha dicho que el corazón marca el camino y los pies lo siguen. Eso es lo que nuestro corazón lo maquina y enseguida vamos a buscar manera de ponerlo en acción. Y está hablando de una persona que hace planes perversos y sus pies van hacia allá. Y nuevamente, cuando miramos que estas personas cumplen su plan que han maquinado en su corazón, y se están demostrando el estado de su corazón. Están demostrando cómo está su corazón. Recuerden, al principio decíamos que se nos hacía difícil ver que Dios aborrece y detesta estas cosas, porque se nos ha enseñado de que Dios es amor, y lo es. Pero Dios a la misma vez aborrece y detesta estas cosas.
Y ahora podemos ver de que el amor y el odio tienen que son una es una cara de la moneda y la otra es la otra cara de la moneda. Así es que, nuevamente, el sendero que tus pies siguen en la vida revela la condición de tu corazón. Cuando tus pies te llevan a hacer el mal, cuando te llevan a lugares mundanos, cuando te llevan te transportan de un lugar a otro, plantando un chisme aquí, un rumor allá, te llevan de placer a placer, tus pies. Todas estas acciones están revelando el estado de tu corazón, el estado de nuestro corazón. Y lo que miramos es de que si esto estamos haciendo, ese es el estado de nuestro corazón. El versículo 19 comienza así: el falso testigo que esparce mentiras. Fíjense, ya hemos visto en el versículo 17 la lengua que miente, y ahora nuevamente aparece en otro contexto prácticamente lo mismo. El falso testigo que esparce mentiras. Esto se refiere a una persona que comete perjurio. Estos voluntariamente dicen mentiras sobre alguien para hacerle daño, para ver a esa persona sufrir. Si es que estas personas que dan un testimonio falso lo hacen con propósito, hay una intención. Cuando mentimos, ¿también hay un propósito? ¿Hay una intención? Dice, y Dios tiene algo que decir sobre este tipo de personas. Romanos 16 y 17 nos dice así: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones, dificultades, y que van contra lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino sus propios deseos. Con palabras suaves, lisonjeras, engañan a los ingenuos. La palabra de Dios nos dice que evitemos a este tipo de personas. Si las podemos identificar, debemos evitarlas. Hay un peligro para nosotros si no las evitamos. Creo que debemos de pensar cuál es ese peligro. Y el peligro que nos acosa cuando caemos en las trampas de este tipo de personas es de que probablemente podamos responder de la misma manera. Y es un peligro grande en el cual podemos caer. Corintios 5:1 también nos dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. La palabra nos amonesta a identificar este tipo de personas y apartarnos de ellos. Porque fíjense, la razón por la que lo hace, nos ha mostrado el estado de su corazón y nos ha mostrado que no está siguiendo a Dios. Eso es lo que nos ha mostrado. Y la palabra nos dice que podemos evitar a esta persona. Al no evitarla, nos ponemos nosotros mismos en riesgo.
a sufrir por causa de ellos. Y el versículo 19 termina de esta manera: el que siembra discordia entre hermanos. Y miramos, ha estado progresivamente avanzando y hablando de acciones y actitudes de este tipo de personas. La gente que siembra discordia está a nuestro alrededor. Todos tenemos un lugar donde trabajamos, o amigos o círculos en los que compartimos y nos rodeamos. Vamos a encontrar ese tipo de personas. Ese tipo de personas las encontramos en la arena política, las encontramos en la comunidad, en cualquier comunidad que nosotros vivamos, vamos a encontrar ese tipo de personas. En la comunidad, en la escuela e incluso en la iglesia. Incluso en la iglesia. Y miramos de que el pecado está tan arraigado en nuestro corazón que se toma una lucha grande, y solamente el Espíritu Santo de Dios nos va a poder ayudar a salir adelante, a hacerle frente a esto, a estas actitudes, a estas acciones, para poder dar un fruto bueno ante la palabra de Dios, ante Él. Y miramos de que esta lista no nos cae nada bien. No nos cae nada bien. A mí, cuando empecé a leer estos pasajes, dije, va a ser bien difícil, pero es la verdad. Es difícil decirle a la gente: tengan cuidado con este y este otro pecado. Pero es la palabra de Dios. Como decían, si no enseñamos la verdad, no le ponemos a la gente la luz amarilla o la luz roja para que se detenga y medite en lo que Dios aborrece y detesta, que es el pecado. Y nada más aquí está mencionando 7, pero hay muchos. Pero tenemos que ser confrontados con el pecado. Tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios, porque no termina ahí. Sí hay un juicio. Y sabemos que Dios es justo y Él nos va a juzgar justamente en nuestras actitudes y acciones. Tenemos que tener cuidado de caer en estas actitudes, en estas acciones que nos llevan a un mundo de pecado, que muestran qué tan corrompido puede estar nuestro corazón. Proverbios 11:13 dice así: la gente chismosa, y está hablando de esta persona que siembra discordia entre hermanos. Dice: la gente chismosa revela secretos, la gente confiable es discreta. Nos va a costar tiempo encontrar personas con las que le podemos confiar las cosas con las que estamos luchando. Nos va a costar, pero vale la pena encontrar esa persona con la que nos podemos acercar y decirle: estoy luchando con esta cosa, estoy luchando con la inmoralidad, estoy luchando con la mentira, estoy luchando con la homosexualidad, con la idolatría. Encontrar a esa persona y poder pedirle: ora por mí, por esto. Y como ven, estos pasajes son fuertes. No nos gusta que nos digan que estamos pecando. Nos gusta que se nos anime, se nos aliente y que nos digan: estás bien.
Eso es lo que nos gusta. Pero la palabra de Dios, si la leemos y la escudriñamos, nos va a llamar la atención. Y es lo que este pasaje está haciendo. Nos va a llamar la atención. Porque recuerden, Dios vino con un propósito. Dios vino con un propósito. Y es para salvarnos. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Después de mirar toda esta lista, ¿cuál es la lección para nosotros? Y creo que lo que podemos aprender de esta lista y de esto que ha mencionado, primeramente, tenemos que admitir de que sí, esta lista, está caracterizando a un tipo de persona. Y esa persona es Satanás. Esa persona está maquinando constantemente cómo hacer daño a otros. Y esta lista es lo primero que podemos rescatar. Esta persona está completamente vendida al pecado y a hacer mal a todo aquel que está a su alrededor. Ese es el propósito de este tipo de persona. Y si lo está haciendo, lo está maquinando, está buscando maneras de causar todo tipo de daño dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro de la ciudad. Eso está caracterizando a Satanás, que está buscando disensión entre nosotros mismos, entre la iglesia, la comunidad, la familia, la comunidad, la ciudad, el país. Eso es lo que hace. Miramos de que estas características las hemos podido ver en Satanás. Si tomamos tiempo en otra ocasión, les invito a que miren Isaías 14. Y en Isaías 14 miramos estas características de Satanás, especialmente cuando se rebela contra Dios. En Primera de Reyes, creo que es capítulo 15 del 16 al 23, miramos de que estas características también se manifiestan en la reina Jezabel, la reina malvada de Israel. Miramos de que todas estas características se manifestaron en ella. En Isaías miramos de que cómo Dios le responde a los ángeles que se rebelaron contra él, expulsándolos del cielo. A la reina Jezabel miramos de que Dios mismo le da una profecía al profeta y le dice cómo es de que va a morir. Y tal como Dios le había dado la profecía al profeta, así murió. Dios es justo para los que hacen este tipo de acciones, para los que tienen este tipo de actitudes. Así es que, y esa es la primera. La segunda, Dios odia estos pecados. Tenemos que admitir de que el pecado es odioso para Dios. Son detestables para Él. Si Él los odia, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Si somos hijos de Dios, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Odiarlos. Si Dios odia estas cosas, nuestra respuesta como hijos de Dios, para nosotros también son aborrecibles, detestables estas cosas. Ninguno de estos pecados debe ser evidente en la vida de un hijo de Dios. Ninguno de estos. Pero, esta es la tercera, pero, en tercer lugar, Jesús murió por cada uno de nosotros y por estos pecados. Jesús murió por cada uno de estos pecados. Y si nosotros tropezamos, caemos, le pedimos perdón a Él, y Él es fiel y justo y nos perdona.
Y hermanos, ahí es donde podemos encontrar el perdón. Porque vamos a tropezar. Vamos a tropezar. Dice, Jesús derramó su sangre para permitir que su pueblo, para redimir a su pueblo de la influencia de estas cosas. Una persona salva que entiende el precio de Jesucristo en la cruz no debe permitir que estos pecados sean evidentes en sus vidas. Si hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos va a ayudar a luchar contra estos pecados. No les voy a decir que la lucha es fácil, no es. Porque creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias de que miramos cómo el pecado bien sutilmente entra en nuestras vidas y nos hace tropezar. Pero si tenemos al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros después de confiar en Cristo Jesús, Él nos puede dar esa fuerza. Él va a ser esa fortaleza para no caer, para luchar contra estos pecados y que no se hagan evidentes en nuestras vidas. Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha. Entonces, si Dios ha tocado algo en sus corazones, pídale perdón. Hay que pedirle perdón. Si tenemos problemas con alguno de nuestros hermanos o otros fuera, hay que ir a pedir perdón. Y hay a veces que nos vamos a sentir perdidos y no saber por dónde comenzar. Hay que acercarnos nuevamente a Dios. Hay que acercarnos nuevamente a Dios. Porque si nos sentimos perdidos, no sabemos cómo comenzar, necesitamos acercarnos a Dios, pedirle perdón y esa fuerza del Espíritu Santo para vivir de una manera que le trae honor y gloria a Él. Nuevamente, para terminar, dice, Dios aborrece estos pecados. Si Dios aborrece mi pecado, Dios aborrece sus pecados, pero no te aborrece a ti. Dios no nos aborrece, no me aborrece a mí, no los aborrece a ustedes, aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios nos ama individualmente, pero tenemos que luchar para deshacernos de estas actitudes, de estas acciones que hacen enemistad entre nosotros y Dios. Y esa es la lucha. Y esa es la lucha. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios es fiel y justo. Sabemos, Él sabe que estamos luchando contra estas cosas. Él sabe que no es fácil vivir una vida santa y pura. Él sabe. Por eso podemos acercarnos a Él, porque Él es fiel y justo. Y nos podrá limpiar de toda maldad. Pero si no nos acercamos a Él pidiéndole que nos ayude, que nos fortalezca, la ayuda no va a estar. Juan 3:16, creo que todos conocen este pasaje. Por tanto, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios quiere que tengamos vida eterna. Pero la única manera que la vamos a poder tener es a través de que confiemos en Él.
es a través del Espíritu Santo que viene y mora en nosotros para vencer estas actitudes, estas acciones que nos separan de Él. Vamos a orar.